Bienvenidos al podcast de la Fundación Caja Rural de León, Orense, Valladolid, Zamora. Soy Tomás Aguiar. Los pacientes de diabetes se enfrentan a una situación delicada que puede tener consecuencias graves. Según los datos, 25.000 personas fallecen al año en nuestro país por esta enfermedad, que en la actualidad padece el 14% de la población, lo que afecta a casi 6 millones de personas, de los que apenas 4 son conocedores de su enfermedad. La farmacéutica comunitaria, doctora en Biología Molecular y Bioquímica Irene Pascual, se encargó de señalar el modo en el que el farmacéutico comunitario puede colaborar con los pacientes diabéticos para tratar de minimizar los efectos de la enfermedad. Gracias a todos por venir hoy y a la Asociación de Zamora por dejarme venir aquí a poner un poco en valor el trabajo del farmacéutico como otro profesional de la salud, ya que el paciente diabético es un tipo de paciente que debe ser tratado de forma multidisciplinar por todo tipo de profesionales, tanto enfermeros, el médico, un endocrino, incluso el farmacéutico, aunque muchas veces somos los últimos o los más olvidados de la cadena. La cantidad de diabéticos en el mundo es una verdadera pandemia. Datos del 2017, pues unos 425 millones de personas son diabéticas, y con los actuales estilos de vida y el actual ritmo de vida y de las costumbres que estamos adquiriendo, se calcula que en 2045 habrá unos 629 millones de personas diabéticas. La diabetes, como bien sabéis todos, es una enfermedad que se caracteriza por un aumento de la glucosa en sangre, la hiperglucemia, que resulta de un defecto en la secreción de la insulina. Existen 3 tipos de diabetes: la diabetes mellitus tipo 1, insulino dependiente, la tipo 2 y la gestacional. ¿Por qué? ¿Por qué se origina una diabetes? Existe cierto componente genético, eso está claro, sobre todo en los diabéticos tipo 1, y eso no se puede evitar, pero un alto porcentaje, sobre todo la diabetes tipo 2, es debido a factores ambientales, que se dice, al estilo de vida que llevamos, la falta de ejercicio físico, la alimentación poco saludable, el aumento de peso, una obesidad por encima del 20% del peso ideal que tenemos, y a medida que uno se va haciendo mayor, el riesgo de padecer diabetes va aumentando. Los síntomas de la diabetes, como bien lo saben todos, la polidipsia, poliuria, son los más frecuentes, ¿vale? Y lo principal en el tratamiento de la diabetes es una enfermedad crónica que se va desarrollando a lo largo del tiempo, va aumentando a lo largo del tiempo, y se debe tener en cuenta en cada una de esas etapas. Empezar desde muy pronto, desde la prediabetes. Como bien han dicho, un alto porcentaje de personas no saben que son diabéticas, y deberíamos empezar a actuar en ese tipo de fases. Y aquí es donde el farmacéutico tiene un poco de papel en el que podemos ayudar. Si han leído la convocatoria, me llamo farmacéutica comunitaria. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Les resultará raro. El farmacéutico comunitario es un término que se está usando en los últimos años y que se refiere al farmacéutico como parte de la comunidad y que se dedica a la asistencia de la comunidad que le rodea, a la gente que entra en la farmacia. Estamos intentando cambiar un poco el modelo de farmacia de vendeaspirinas que se conoce de toda la vida como un error, sino que somos una farmacia comunitaria asistencial. Podemos ayudar al paciente mucho más de lo que hacemos. No solo le podemos administrar la medicación, sino tenemos mucho más conocimientos para poder ayudarle en sobrellevar su enfermedad. En este sentido, he diferenciado 4 puntos en los que el farmacéutico puede tener acción asistencial. En primer lugar, como promoción y prevención de la enfermedad, enseñando a la gente buenos estilos de vida, que tengan una alimentación saludable, que hagan ejercicio físico, distintas recomendaciones para evitar que la enfermedad se desarrolle. Esos pueden llegar a toda la población general que entra en una farmacia. La detección temprana de la enfermedad, sobre todo participando en campañas asistenciales de screening en población diana, midiendo la glucosa, para detectar esos posibles casos de personas que están desarrollando una diabetes y no lo saben. En la gestión y el manejo de la enfermedad, una vez esta ha sido diagnosticada, y por último en el seguimiento de ese paciente. En cada uno de estos puntos, en primer lugar, como prevención de la enfermedad, podemos ayudarles a adquirir unos hábitos de vida saludables, sobre todo respecto a la alimentación. Hoy en día el concepto de la alimentación ha cambiado un poquito
Y si todos recordaréis la pirámide que nos enseñaban, la pirámide alimentaria que nos enseñaban durante años sobre las cantidades que debemos comer de cada alimento. Esto hay que darle un poco la vuelta. Ahora lo más importante es no cuánta cantidad comemos, sino la calidad del alimento que comemos. Es decir, es mucho mejor no comer hidratos de carbono blancos, sino integrales, porque moderan mucho mejor la glucosa, el tipo de proteína que comemos que sea una proteína saludable, que las grasas que ingerimos sean unas grasas saludables, reducir el nivel. España es uno de los mayores consumidores de azúcar. Por media, un español de media consume unos 120 gramos de azúcar al día, cuando la recomendación de la OMS es 25 gramos al día. Estamos cuatriplicando la cantidad recomendada. Para que os hagáis una idea, a mí me gusta mucho decirlo porque es un ejemplo muy bueno, el sobrecito del café, del azúcar que nos ponen con el café, son 10 gramos de azúcar. A 2 cafés que te tomes al día ya has cubierto el cupo de azúcar para el día, más todo lo que comes a lo largo del día. Entonces, hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas y reducir bastante la cantidad que comemos. Estamos muriendo por exceso de alimentación, se dice. ¿Por qué? Porque consumimos muchísimo más de lo que realmente necesitamos. Dentro de los hábitos de vida saludable, el ejercicio, como bien ya nos ha quedado muy claro, es muy importante concienciar a la población de que hay que hacer ejercicio. El nivel de sedentarismo hoy en día es brutal, es excesivo. Sobre todo lo vemos en los niños. No nos cansamos de ver que cada vez hay más niños diabéticos por culpa del sedentarismo y de la falta de ejercicio. Otro de los puntos en los que el farmacéutico es importante también es en la deshabituación tabáquica. Tiene mucha importancia en la diabetes, ya que los fumadores tienen entre un 30 y un 40% más de posibilidades de padecer diabetes, y dentro de si eres diabético y eres fumador, los problemas para controlar la enfermedad se disparan. Vas a tener muchísimas más complicaciones vasculares debidas al tabaco. Entonces, el farmacéutico, gracias a campañas que se han puesto en marcha desde la Sociedad Española de Farmacéuticos Comunitarios, desde el Consejo de Colegios Profesionales, para ayudar a las personas a la deshabituación tabáquica, es muy importante. También podemos ayudar a controlar los factores de riesgo cardiovascular que tienen mucha importancia en el desarrollo de la diabetes, como el sobrepeso, la frecuencia cardíaca, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la inactividad física, factores genéticos, estrés. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta para evitar la aparición de la enfermedad. Con solo una pérdida de peso del 10% conseguimos disminuir muchísimo y considerablemente todos los valores de una analítica, disminuir un 10% el colesterol total, un 15% el LDL, los triglicéridos. Como veis, es muy significativo. Una pérdida de peso del 10% no es tanto. Si echáis el cálculo, una persona adulta que pese 70, 80 kilos, perder 7 kilos, 5 kilos, 6, 7, no es tan complicado. Y la mejora en la analítica es realmente importante. También podemos participar en la detección precoz de la enfermedad, sobre todo para conseguir que esos millones de adultos que no están diagnosticados de diabetes descubran cuanto antes que tienen esa enfermedad y aprendan a controlarla. La farmacia, por la cercanía, accesibilidad y la distribución que tenemos en este país de farmacias, todos tienen una farmacia a menos de 100 metros de su casa, seguramente, nos hace uno de los puntos más eficaces para que la persona acuda a nosotros y le ayudemos a descubrir la enfermedad, a hablar sobre ello, a ayudarle a llevarla y ayudarle en ese control de la diabetes. Participamos en campañas sanitarias también desarrolladas por distintas asociaciones, por FEDE, por el Consejo de Farmacéuticos, en las que se puede hacer screening a la población para realizar mediciones de glucosa, para diagnosticar a toda esa gente que no sabe que es diabética todavía. Una vez se ha sido diagnosticado de diabetes y el médico le prescribe, pues, si es necesario, medicación o le da ciertas pautas para seguir, nosotros, ¿cómo podemos contribuir? Debemos seguir con esa educación nutricional sobre la enfermedad. El médico les va a aconsejar, les va a dar una dieta, pero muchas veces por falta de tiempo se queda escaso y debemos ayudar a comprender todo eso. Es muy importante que sepan distinguir entre los distintos tipos de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono blancos generan picos de glucosa muy rápidos. Es muy importante consumir
en vez de estos hidratos de carbono blanco, hidratos de carbono integrales, porque mantienen la glucosa mucho más controlada. Y sobre todo las personas que están en tratamiento con fármacos hipoglucemiantes, el consumir los hidratos de carbono en un porcentaje bastante parecido en las 5 comidas al día que deben realizar para evitar esos picos de hiperglucemias y hipoglucemias que pueden sufrir. También podemos ayudar al control de la glucemia, asegurarnos de que el paciente sabe controlar su glucemia de una forma autónoma y correcta, obligarle a apuntarlo, llevar el control, que nos lo enseñe, realizar controles con la periodicidad que le indique el médico. Hay gente que es necesario que se la mida 5 veces al día, gente que es necesario que se la mida 1 vez a la semana. Depende del caso de cada uno, pero tenemos que asegurarnos de que esa persona sabe cómo medir su diabetes y sabe interpretar el resultado de la glucemia que obtiene en cada momento. Ayudar también a detectar esos síntomas de hipoglucemia y de hiperglucemia que pueden sufrir. El saber detectar, pues estoy sufriendo una hipoglucemia, me estoy mareando, el saber qué tiene que hacer en ese momento. Una glucemia por debajo de 54 ya es clínicamente significativa y puede llegar a haber una alteración del comportamiento, un mareo, una debilidad, incluso la pérdida de conciencia, y hay que saber actuar frente a todo esto. Tanto en la hiperglucemia como en la hiperglucemia. Cuando uno tiene hiperglucemia se nota menos, pero bueno, la boca seca, la sed, la visión borrosa, también es muy importante que sepan distinguirlo para poderle poner, pues si son insulinodependientes, tratarse con la insulina o beber agua, dependiendo del caso de cada uno. También cuando una persona viene por primera vez a la farmacia a retirar su insulina, la insulina que le ha recetado el médico, muchas veces se sienten un poco abrumados con el manejo de todos estos dispositivos. Entonces, no duden en preguntar y que se lo expliquemos tanto la enfermera, que seguramente se lo haya explicado también, como nosotros, el cómo tienen que manejar esos dispositivos, cómo se conservan, la forma adecuada de inyectarlo, las zonas de inyectarlo, dependiendo del tipo de insulina, inyectarlo en unas zonas u otras, dependiendo de si es absorción lenta o absorción rápida, y cómo deben hacerlo para evitar los posibles problemas que eso les pueda acarrear. Y por último, y el más importante, es durante el seguimiento de la enfermedad. Ayudar a controlar la enfermedad puede disminuir el riesgo de sufrir las complicaciones, tanto macrovasculares como microvasculares. Una disminución de la hemoglobina glicosilada de un 1% disminuye en un 37% de esas complicaciones, en un 14% el infarto de miocardio, en un 43% la enfermedad vascular periférica, el 21% de las muertes relacionadas con la diabetes. Son unas disminuciones con muy poquito que se consiga de control de la hemoglobina glicosilada. El beneficio que pueden obtener es muy grande. Y en todas estas complicaciones que les estoy hablando, nosotros somos al final el profesional de la salud al que primero acuden y a lo mejor dicen, pues es que noto en los ojos. Entonces, tenemos que saber detectar esos signos para aconsejar a la persona diabética que realmente se tienen que hacer estas revisiones, como bien han dicho, para evitar la retinopatía diabética, la nefropatía, el revisarse los pies todos los días para evitar las úlceras, el ictus, la enfermedad coronaria. Todo esto es muy importante que todos esos síntomas los conozcan y sepan paliarlos. El 50% de los pacientes ya tienen complicaciones en el momento de diagnóstico y eso va a un aumento. Cuanto menos controlada también tenga la enfermedad, mayores complicaciones podrán tener. Otro de los puntos fuertes es de ayuda del farmacéutico es el seguimiento terapéutico, el seguimiento del tratamiento diabético en sí. A veces van al médico, les cambian la medicación, puede que se enteren, puede que no se enteren, o ya no sé qué pastilla me tengo que tomar o no las identifico bien. Es importante que nos pregunten, que se aseguren de que entienden la medicación que toman, para qué la toman y cómo la tienen que tomar. Con una pequeña entrevista con el paciente nosotros podemos saber si realmente está siguiendo bien la medicación. Puede que haya un descontrol de la diabetes y diga, no, es que no me está funcionando y realmente la persona no se esté tomando bien ese tratamiento. Una de las formas que tenemos son los dispositivos los sistemas de dosificación
personalizados para cada persona, gente que toma pacientes polimedicados, que toman mucha medicación, tanto para la diabetes como para otras enfermedades, que puedan tener su medicación colocada para que sepan cuándo se tiene que tomar cada una. Esto es un servicio que se hace en muchas farmacias y estoy convencida de que muchos ni siquiera saben que existen. Así que les invito a que pregunten a sus farmacéuticos de confianza por este tipo de servicios, porque son muy importantes y mejoran mucho la adherencia al tratamiento de los pacientes diabéticos y polimedicados, que al final es lo normal en pacientes de avanzada edad. Y por último, por mucho que se piense que uno controla la enfermedad, es muy importante el seguir formándose, el seguir haciendo caso de todas las recomendaciones que les lleguen, participar en las asociaciones o actos como este, para siempre se aprende un poquito más y siempre se puede ayudar a controlar un poquito más la enfermedad y llevarla mejor. Más contenido sobre Caja Rural de León, Orense, Valladolid y Zamora en fundacioncajaruraldezamora.com o en cajaruraldigital.com. Soy Tomás Aguiar. Les espero en la próxima entrega de este podcast.